Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Voy con la recomendación de la semana. Una película que se titula Miss Carbón. Está basada en un hecho real, que es la historia de Carla Rodríguez, la primera mujer trans que fue minera, la primera mujer minera en Argentina. Y es una historia que puede parecer de superación, pero es mucho más que eso. Está dirigida por Agustina Macri y protagonizada por Lux Pascal, la hermana de Pedro Pascal. Y es mucho más que una historia de superación. Es una película que muestra las contradicciones de esta mujer que se enfrentó a la violencia, ¿no? A la violencia, a la discriminación en un pueblo del sur de Argentina, en la Patagonia, por su deseo primero de identificarse como mujer y luego por ser minera. Y muestra, me parece muy interesante porque muestra las contradicciones del camino suyas y de otras compañeras suyas. Ella, por ejemplo, dice que primero es minera y luego mujer, que era lo que más le importaba. Y luego hay otras compañeras travestis que también hablan de la ambigüedad de la identidad. En un momento en el que hay tanta violencia verbal, me parece que es una película que ilumina, que se abre al entendimiento y luego también lo hace con una textura visual que mezcla lo onírico con la dureza rodada en la propia Patagonia, ¿no? En esos pueblos mineros tan duros y huye precisamente de lo sórdido a través de esa fábula que construye esta mujer que realmente es admirable en su fortaleza, ¿no? Y también en el derecho de no irse, porque muchas veces las víctimas de la discriminación tienen que irse y sin embargo Carla Rodríguez luchó por el arraigo. ¿Por qué se tienen que ir las mujeres? ¿Por qué se tienen que ir las personas trans? ¿Por qué? Las personas tienen que ser como son y quedarse en el lugar que quieren. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones de Miss Carbón. Empezamos la script de hoy. Hoy recibimos a dos mujeres maravillosas, a Maggie Cibantos y Clara Lagos. Y como veis, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte. Así que empezamos con toda la energía esta script. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Maggie Cibantos. Hola Maggie, ¿qué tal? Muy bien. Y aquí da igual lo que una escriba, porque empezamos tirando de la vida misma, entonces hemos empezado fuera de micro hablando de pararse la vida, de cómo dormimos y cómo planchamos. ¿Cómo duermes? Bueno, hemos llegado a la conclusión de que lo importante es detenerse y que yo por lo menos llevo mal detenerme, porque no me gusta planchar, duermo regular. Claro. Pero estoy en el aprendizaje precisamente de eso, de detenerme y ser paciente. Sé que al final todo está un poco en la clave de tener paciencia. Bueno, es que es muy curiosa porque yo sí que conozco a gente. Una de mis hijas no se dormía de pequeña, es como que no me gusta, eso que has dicho, no me gusta dormir. O sea, es como una sensación de no querer desconectar de la realidad. Sí, porque me gusta mucho vivir, ¿no? Y cuando duermes al final estás como... Y sin embargo ahora estoy aprendiendo a meditar, que es curioso porque precisamente también ya por necesidad, digo, porque necesito dormir, porque no soy de esas personas que duermo 5 horas y estoy bien, ¿no? Ya. Estoy de mal humor, ¿sabes? No me aguanto. Claro. Entonces dije, bueno, a ver esto de meditar si bajo un poco revoluciones. Claro, y sí, realmente sí, pero dormir sigo todavía que me cuesta, pero sueño más que antes. Entonces tengo sueños muy reveladores y esto es interesante. Bueno, es que esto es así. O sea, esto fluye así. Y luego también hablabas de tu camisa que no te gusta planchar. No. Y venía preocupada, digo, ay, se notarán las arrugas. Bueno. Entonces, pero bueno, esto es lo que hay. O sea, ya me he venido así. Claro, ya es que planchar también es un acto de detenerse. Es eso, que al final, y mira, hoy justo escuchaba un podcast que hablaba del tema de la inteligencia artificial y cómo al final estamos buscando resultados. Y lo interesante de la vida es equivocarse y aprender, y el camino. Entonces hablaba de que la inteligencia artificial tiene algo que vas a buscar, ¿cómo puedo? Incluso hay gente que ya lo utiliza como psicólogo, ¿no? O como psicóloga. Voy a preguntarle cómo le tengo que hablar a esta persona. Lo interesante es que te enfrentas al reto de hablarle y ver un poco
aprender, a equivocarte, a superarte. Pero fíjate, yo creo que en esta cosa de la superación, que vivimos en una sociedad muy, muy de la superación, de lo inspirador y tal, yo creo que es un poco falso cuando hablan de que hay que equivocarse. O sea, yo conozco gente que no soporta hablar de equivocarse, o sea, porque equivocarse implica un fracaso. ¿Tú cómo llevas los bofetones? Pues de la vida? Últimamente mejor, la verdad, porque cuando empiezas a aprender a aceptar y a gestionar la frustración, creo que hay algo de dar, por lo menos a mí me está dando mucha paz, y de confiar en que todo lo que ocurre tiene una lección y tiene un sentido. Entonces esto de que se habla de, bueno, es que el universo quería que ocurriese y anteriormente pues, era Dios o antes era... Es verdad. Pero al final es confiar en la vida y en el proceso de la vida, y es tener fe. Y creo que es algo que se ha perdido debido a la religión, se ha perdido, y es algo que yo por lo menos ahora estoy integrando a mi vida con otros conceptos, pero estoy integrando la fe. Entonces todo ocurre porque tenía que ocurrir, y para mí eso es fe, es tener fe. Bueno, es precioso esa fe, porque también existe, es verdad, la fe de la inteligencia artificial, que es depositar todo fuera. O sea, no, claro, a mí la inteligencia artificial me inquieta porque hay detrás un Elon Musk, ¿no? Total. Claro. Y además como que nos están llevando a un sitio, bueno, que podemos intuir, pero todavía no sabemos. Pero está claro que hay un futuro bastante inquietante, incierto y que además lo tenemos ya encima. Es un futuro que ya es presente. Pero creo que hoy alguien me preguntaba si realmente estaba en contra de la tecnología, y obviamente no estoy en contra, es algo que tenemos que integrar. Pero sí creo que es para pararse a pensar y reflexionar hacia dónde vamos y cuál es el límite de esa inteligencia artificial. ¿Tiene un beneficio preguntarle esto o sea, cómo me tengo que comportar en mi vida? No, es importante equivocarme. Por eso escuchaba este podcast y me hacía reflexionar sobre esto. Digo, qué interesante, qué importante es equivocarse y no ir a buscar el resultado, sino que la vida es un proceso de aprendizaje, de superación, de frustración, de equivocación, de absolutamente todo, que es humano. El humano no es perfecto, y buscar la perfección es renunciar al ser humano. Y no queramos ser, eso va a existir, la inteligencia artificial, sí. Pero lo bonito del ser humano es precisamente que nos vamos a equivocar, y hay algo perfecto en esa imperfección. Y renunciar a eso me parece un fracaso, ¿no? Porque... Claro, luego la gente que... Las personas que tenéis el foco, ¿no? Es que habéis conseguido aportar vuestra identidad, ¿no? Ya sea en la actuación, en el arte, y claro, es gente que os habéis salido totalmente del carril. Entonces, que es curioso cómo, por un lado, se admira lo que salen del carril, por otro lado, cada vez que la inteligencia artificial nos tira. Por cierto, ¿cómo se llama el podcast? Es de Steve Bartlett, bueno, creo que se llama así, y bueno, lo escuché hace tiempo y traen pues a mucha gente, pero son reflexiones sobre el mundo, las relaciones, un poco lo que estamos viviendo. Bueno, es que es tan fuerte decir cómo voy a tener una conversación tensa con alguien, ¿cómo lo puedo plantear, Siri? Pero es que tengo una amiga que lo está usando, o sea, ella me dice, analiza conversaciones de WhatsApp, lo analiza y le dice, sí, tiene un apego evitativo, y es como, wow. Que puede ser interesante también, porque bueno, al fin y al cabo está hablando como con una psicóloga, pero le ha puesto ya un nombre y cada vez yo veo desde fuera que está teniendo un poco de dependencia a su nueva amiga. Hombre, no le cuesta una pasta. Claro. Pero también le estás dando a tu nueva amiga, le estás cebando toda tu información y a ver cómo la usan luego, porque luego es que siempre hay alguien utilizando, es como lo de las cookies. Bueno, vamos a centrarnos, Maggie. Maggie Cibantos, estamos aquí reunidas porque estrenas Bajo un volcán. ¿Qué es Bajo un volcán? ¿Tú qué haces en Bajo un volcán? Que yo sí que la he visto. Pues muchas cosas, pero Bajo un volcán es una película de aventuras, es una comedia romántica. Y bueno, mi personaje, para mí lo que más me atrajo es la personalidad que tiene, es científica. Una vulcanóloga. Vulcanóloga, pero es muy rebelde.
es una mujer que es determinante y a mí esto me parecía muy divertido, porque creo que es una mujer actual. Creo que se habla de una relación entre la ciencia y la intuición, porque ella, a pesar de pertenecer a la ciencia, la rebelde la ciencia. Ella tiene una intuición y dice el volcán va a despertar y nadie la cree y bueno, ya luego pues pasa lo que pasa, pero me parecía interesante cómo se enfrenta todo el mundo y cómo al final aquí en la película hay como esta oposición entre la razón y la intuición y bueno, y qué tiene que hacer, ¿no? Y en este caso ella piensa que se ha equivocado y bueno, entra ahí como en un conflicto. Entonces es una película que, como yo digo, es una película de palomitas, para pasártelo bien en el cine y tener un momento emocionante, porque la película tiene mucho momento emocionante también por todo esto de que es una comedia romántica, pero también me parecía interesante que tiene esta oposición de fuerzas. Claro, no, es verdad, la ciencia... ¿Y dónde habéis rodado? Porque los Canarias tenemos el volcán de La Palma, que fue un flipe total. Bueno, esto fue en Garachico, en el norte de Tenerife, pero está basado en... Allí ocurrió, lo que pasa que no fue antes de La Palma, muchos años, fue hace... No me acuerdo bien, pero creo que 1800... Entonces está basado en... De hecho, bueno, pues está un poco basado en algo que ocurrió. Bueno, y hace poco el Etna también se le ha caído como una parte de la caldera, o sea, y luego Canarias es un sitio súper raro porque hay islas en las que las calderas están secas y yo he visto cabras pastar como dentro de la caldera de un volcán, que es como, ostras, qué cosa tan tremenda es Canarias, ¿no? Es tremendo y además estuvimos rodando en julio y yo recuerdo que en la maleta pues me eché todo bikinis de guau, qué bien, rodar en Canarias, y cuando llegué allí me tuve que comprar un plumas, un frío, bueno. El norte de Tenerife hace mucho frío, entonces bueno, además ahora por la situación de la industria y tal, se está rodando muchísimo allí y bueno, pues cada 2 por 3 me voy la semana que viene también otra vez, pero ya me llevo el plumas porque ya sé que me puede... Que lo llaman Mordor, yo he estado hace poco que es preciosa y la laguna es una ciudad preciosa y lo llaman Mordor. Bueno, me encanta, ya vienes a la script, como ves todo es divagar, pero claro, veo que es que has terminado de rodar tu primera peli, que es El regreso de Júpiter. Sí, mi primera peli como directora y también, bueno, era un proyecto, bueno, fue una locura y es de estas cosas que piensas... Wow, tenía que pasar, porque todo el diseño de producción era una cosa bastante concreta y también lo que pasó es que yo no iba a dirigirlo, lo iba a dirigir otra persona, pero luego por calendario no podía, luego otra persona tampoco. Y fue un caos donde se caía el proyecto y de repente dije, ¿y si lo dirijo yo? Pero lo has escrito tú. Sí. ¿Qué es el regreso de Júpiter? El retorno de Júpiter. El retorno, perdón. Nada, ¿Qué nada. es el retorno? Bueno, parecido. Pues al final se habla de, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, es cuando Júpiter da la vuelta y de alguna forma para estos personajes ocurre algo mágico, que se abre un portal y como un portal a nivel energético y de energía cuántica y bueno, y puede pasar algo que es lo que ellos están buscando. Pero realmente la premisa un poco y cómo arranca toda la película, esto lo vamos descubriendo después, el retorno de Júpiter, el por qué se llama así, lo vamos descubriendo después. Pero arranca con un retiro espiritual donde una pareja llega para sanar y a través de la astrología y trabajos terapéuticos tienen que conectar con ellos mismos y tienen que enfrentarse a sus problemas como pareja. Y a partir de ahí pues empiezan a ocurrir cositas y se empieza a complicar todo y se conecta también con los personajes, que uno de ellos es mi personaje, que esto fue lo más complicado para mí de todo el rodaje, estar delante y detrás de la cámara. O sea, una locura. ¿Y qué te has encontrado en la dirección que te haya sorprendido, que te haya gustado, que hayas temido? No sé, ¿cuáles son las sensaciones y los aprendizajes? Para mí hacer equipo fue algo hermoso. O sea, como todo el pensar quién es... o sea, voy a crear un equipo que para mí sea una familia. Porque además la película está grabada en un tiempo... O sea, fueron 3 semanas, no llegó a 4... Y era complicado, mi primer largometraje, hacerlo en tan poquito tiempo.
tuve muy poco tiempo de preproducción, por decir casi nada. Entonces todo se complicó de una manera que yo necesitaba tener gente en la que confiase más allá del talento, también en la capacidad que tienen de crear equipo. Y creo que esto es fundamental. Y si algo bueno he hecho en la película, desde luego ha sido crear equipo. Porque tuve la suerte de encontrar, bueno, la suerte no, ya te digo, que fue algo que dije, a ver, ¿quién? Nadia de Santiago. Claro, Joe Manjon, Felipe Pariente y yo éramos el reparto, pero luego a nivel de todo, de dirección, de foto, artística, todo el mundo puso entrega máxima y era lo que yo necesitaba para poder sacar esto en este tiempo, porque realmente no había tiempo de pensar demasiado y había algo de también actuar de una forma muy precisa y con mucho cariñito en el proceso. Qué complicado, ¿no? Es que eso es, sí. Claro, es la esencia de la producción, que es, por un lado, gestionar muy bien y conseguir captar lo artístico. Y ¿sabes qué pasa? Que al final para mí era importante conseguir esto, el que el rodaje fuera algo íntimo y que hubiera algo personal en cada uno, aunque sea un trabajo, no nos olvidemos que es un trabajo, ok, pero también es un trabajo artístico. Y en lo artístico tiene que haber algo transpersonal, para mí. Hay algo sagrado, para mí, bajo mi punto. Entonces, como yo lo veo así, yo quería extrapolar esto y contagiar esta energía a todo el mundo y que fuera una experiencia más allá de lo profesional personal. Y creo, por lo menos por gente que me lo ha hecho saber, que así ha sido para la gran mayoría. Y esto es la verdad que de valorar, porque al final tú dices, bueno, era un trabajo, pero ha sido un viaje. Y al final es bonito tener a lo largo de tu vida decir, wow, ese proyecto, vale, hicimos eso, pero también aprendí mucho a nivel personal y creo que son los trabajos que realmente te calan. Totalmente. ¿Y qué hay en Júpiter? Cuéntanos un poco por qué conectas. ¿Qué tiene la historia de Júpiter para que te conectes con ella? Para que retorne. Bueno, yo desde hace año y medio empecé a hacer retiros en un espacio que tengo en Málaga. Sí, que se llama Alborada Espacio Creativo, que es donde habéis rodado. Eso es. Y todo está conectado porque empecé a dar clases porque me interesaba mucho desde hace mucho tiempo el hacer este link entre el teatro y la interpretación y el coaching. Porque creo que hay algo que está relacionado. Al final, el teatro, la interpretación es un reflejo, bueno, viene además de lo ritual, ¿no? Entonces, por eso digo que es algo sagrado, viene del rito, pero también creo que hay algo que hay una conexión, perdón, con el reflejo de la vida, es reflejar la sociedad. Y creo que el cine hace esto, también lo hace el teatro, y de alguna forma son estas máscaras y estos personajes que nos ponemos en la vida que vemos en el teatro. Entonces, esto llevado a la terapia me parecía muy interesante, de cómo uno puede desidentificar lo que tú eres, esos roles que te has puesto en la vida, pero es como, ¿pero quién eres tú realmente? Como si fuera como quitar la máscara a tu propia persona. Y aprender a ser el protagonista de tu vida. De alguna manera, por resumirlo. Entonces, sí. A través de un trabajo de cuerpo, la metodología se llama MEP, movimiento, expresión, presencia. Entonces, a través del movimiento, a través de la presencia, de aprender. Hay muchos tipos de meditación, no todo el mundo tiene que poder meditar. Simplemente, para mí la interpretación es una meditación, porque consigo estar totalmente abstraída. Cuando lo consigo, hay veces que tú dices, Dios mío, este proyecto es imposible trabajar de donde a mí me gusta trabajar. Pero normalmente, además con el tiempo ya cada vez te afecta menos y consigues estar totalmente presente, ¿no? Entonces, para mí hay muchas formas de meditación, hay muchas formas de conectar con la presencia. Y todo esto hace que conectes con la verdadera expresión. Por eso se llama así, laboratorio. Y lo hacemos en 3 días y yo empecé a hacer, me llevó un tiempo el decir, ¿qué quiero enseñar? ¿Es interpretación? ¿Qué es? Y me llevó un tiempo y poco a poco empecé a hacer mi estilo o mi metodología, entre comillas. No me gusta llamarlo metodología porque al final yo pienso que yo simplemente invito a la gente a que se mira a sí misma. O sea, que organizar retiros y la gente va a pasar allí unos días. Sí, 3 días, porque también parte de la experiencia para mí es que la gente conviva, que luego puedan compartir la experiencia que están teniendo durante los 3 días de retiro. Comida saludable, por supuesto. Entonces es un link entre el bienestar
y la interpretación, de alguna forma. Pero qué interesante, porque es verdad lo del teatro, como el teatro reflejo de la vida en los personajes que nos hemos construido, que a mí siempre me hace mucha gracia entrevistando a intérpretes, y es que muchas decís que os sentís mejor, o sea, que lo del que el cine es mejor que la vida. Me siento Coquemaya, que es súper tímido, dice que solamente es feliz encima del escenario. Es como si no hubiera construido, o sea, ha construido un personaje en público, pero no ha construido el personaje Coquemaya fuera del escenario. No sé, es un poco como tú has construido un personaje, Maggie Cibantos, persona que no es actuando, sino estando aquí. No, y mucha gente me decía, pero ¿por qué no te construyes ese personaje que vale? Pues yo lo paso fatal. O sea, aquí estoy a gusto porque eres tú y eres súper agradable y estamos aquí hablando y se me olvida todo. Están pero luego Sergios. Cuando me vea, pues me moriré y diré, ay Dios, lo paso fatal. Yo puedo ver mis trabajos como actriz, pero no puedo ver mi entrevista. Me cuesta y pasarán otros 20 años y yo, o sea, quiero decir, no puedo. Pero bueno, poco a poco lo voy haciendo, poco a poco, y sobre todo lo voy haciendo con más gusto, que estoy aquí y estoy tranquila porque intento estar presente. Y es algo que estoy aprendiendo en los últimos años. Pero es verdad que mucha gente me decía, ¿pero por qué no te construyes un personaje? Y yo decía, porque yo, cuanto más yo sea, incluso abrazando mi miedo y mi timidez, y me parece que es más honesto. Y yo no quiero construirme una máscara, porque precisamente me gusta sentirme vulnerable para darle ese servicio a mis personajes, ¿sabes? Para conectar con... Y quizá es más lógico para mí, en mi forma de ver el mundo, aceptar esa timidez, aceptar ese miedo, superarme y venir aquí, sentarme y hablar contigo. Muchas gracias. No, claro, o sea, que yo puedo entender que una alfombra roja produce... que mucha gente no ha estado en una alfombra roja. Yo, como estoy en el lado de los micrófonos, pero sí que veo que alguien se pare. Ponte así, Maggie, los fotógrafos gritando que esto tiene que ser, claro, yo por eso digo, esto no habrá una academia para... No la hay. Yo también lo he pensado, pero no la hay. Lo que pasa es que es verdad que hay lugares donde te sientes más a gusto, porque te dan espacio para comunicarte y puedes ser más tú. Yo hay sitios donde con los años ya he decidido no estar, porque no me siento a gusto, y no me compensa, y es como lo siento, ¿no? Porque por mi forma de ser, y entonces ahí es donde entra el respeto a mí misma. Yo soy así, yo no quiero construir un personaje, quiero que la gente me conozca pues con esa timidez, como soy, claro. Pero quiero que me dejen el espacio para expresarme, y no en todos sitios puedes dentro de este mundillo. Han pasado 10 años de Vis a Vis, que claro, yo me imagino que eso fue el Everest, y luego como si te suben... ¡Buah! ¿Cómo los ves ahora? Es que los 10 años... Muy intenso, para mí hace como, no sé, 30. ¿Ah, sí? ¿Te da la sensación de que han pasado muchos? Que ha pasado mucho porque han sido 10 años muy reveladores para mí, donde para mí conseguir un protagonista y levantar mi carrera era mi objetivo, y luego te das cuenta de que la vida no va de eso, por lo menos para mí. Entonces, agradecidísima. Claro. A todo lo que he podido construir, a la confianza que depositaron en mí también, pues concretamente con este personaje, pero también estos 10 años han sido muy intensos porque a nivel personal me ha llevado a sitios un poco más tristes o oscuros, y ahora estoy hablando de esto porque creo que es necesario hablar de que al final... Este trabajo también te lleva a momentos donde tienes que aprender a gestionar tus emociones, a gestionar y aceptar, por ejemplo, esto que estamos hablando de, pues a mí a lo mejor no me gusta exponerme demasiado, pero yo me he expuesto y te das cuenta después. Claro. Entonces he ido aprendiendo de cómo me siento yo en un lugar, que en este caso pues era no solamente mi trabajo, ya lo sabía, porque yo empecé a hacer teatro con 15 años. Claro. Entonces yo amaba la interpretación, bueno, y amo la interpretación, pero eso me llevó a una industria que luego he aprendido pues cómo te sientes en redes sociales, cómo te sientes en una alfombra roja, cómo te sientes ante las entrevistas, y eso a veces pues no lo he llevado bien. O no he llevado bien la falta de privacidad, de pues irte de vacaciones y que de repente te reconozcan. Claro. Y son cosas que como no existe esa escuela, son cosas que he ido aprendiendo a lo largo de los años, y he ido aprendiendo a gestionarlo y a respetarme, a escucharme, y también una cosa importante, a decir que no y no tener miedo.
Bueno, es que esos son cosas muy importantes porque la gente yo creo que os percibe creyéndose totalmente la fantasía, que también entiendo que hay una necesidad de creer de mirar vidas rodeadas de fantasía, ¿no? Pero claro, sí, yo creo que tiene que, por ejemplo, no sé la inteligencia artificial, pero cómo se gestiona el boom de 1 millón de seguidores de la noche a la mañana, eso yo no se lo preguntaría a la IA, se lo preguntaría al seguro que hay algún psicólogo industrial de este mundo, porque, o sea, supongo que eso fue un shock y ahora, claro, tú empezaste y no había redes sociales en tu vida, o sea, a ti te ha pillado en el camino. Ahora, ¿cómo te comportas con las redes sociales? ¿También has creado un marco? Sí, me da más igual, o sea, es como que estoy menos pendiente y justo ayer hablábamos de eso, ¿no? Digo, ahora pues me penalizan y de repente pues no hay likes y tal. Digo, pero pues yo qué sé, pues es así. Es que no sé, todo va cambiando y ya... No, es que ahora es TikTok. Bueno, TikTok lleva ya muchos años, pero que yo, no sé, es como que al final pongo el foco en otra cosa y creo que eso también me lo han enseñado pues cosas experiencias de la vida, ¿no? Que de alguna forma vas aprendiendo a que me importa más mi vida personal y cómo me siento yo con respecto a la industria, con respecto a determinadas cosas. Porque al final no es solo interpretar, es saber gestionar otras cosas y ahora lo que más me importa es saber respetarme dentro de cualquier espacio. O sea, realmente no esto es porque nuestra industria sea particular. Creo que probablemente en otro trabajo pues sean otras cosas y al final eso es lo que te da la experiencia, ¿no? El saber cómo te quieres mover tú en un determinado ambiente. Es que, claro, tú tienes una carrera muy interesante porque tus padres trabajaban en una orquesta, tu madre es cantante, tu padre ingeniero de sonido, pero tú, que siempre has querido ser actriz, bailarina, te vas a Cuba a estudiar danza contemporánea. ¿Con cuántos años? ¿Qué te trajiste de Cuba? O sea, que me parece un viaje increíble. Fue un viaje increíble, me fui con 21 y así fue. Fui a estudiar danza contemporánea porque yo en principio la verdad quería hacer teatro físico y es algo que todavía tengo ahí pendiente, crear algo porque... ¿Qué es teatro físico? Teatro donde implique más el cuerpo, donde realmente me pueda expresar con el cuerpo como una herramienta potente de no solamente al servicio de la palabra, sino que el cuerpo comunique también mensajes. Y hay muchas compañías que admiro y que me hubiese gustado, pero bueno. Entonces yo tenía otros planes en mi vida, pero realmente me interesaba mucho el tema de la performance y de hecho hubo un momento donde no sabía si renunciar, pero luego el cine es otro medio muy interesante y me empecé a hacer cortometrajes cuando volví de Cuba y ya me quedé ahí atrapada. Fue como, es que la sutileza del cine me interesa. Claro, porque lo congela, ¿no? Lo mantiene ahí. Eso es otro punto también a favor, que el cine tiene la sensación de que va a quedar para siempre y algo de lo efímero del teatro que es mágico, pero también esa cosa efímera a mí me abruma, ¿no? Es como que... Y me entristece, porque he hecho tanto teatro que dices, ¿y ahora dónde está? ¿Dónde quedan esos personajes? Y quedan en la intimidad, al final quedan para mí, para la gente que lo vio en su momento, pero hay algo en el cine muy mágico que será para siempre y que es la eternidad, ¿no? Y al final yo creo que todos, que de alguna forma queremos alcanzar esa eternidad. Oh, qué bonito eso, ¿de dónde quedan esos personajes, no? Es como que un personaje que queda ahí... olvidado, es un poco como la muerte, como la memoria. ¿Dónde quedan? Eso, que sí es verdad que entrevistando a gente que hace teatro sí que cuentan que la última función es triste. Eso es triste. ¿Y por qué te pones a escribir? ¿Qué te mueve? Porque antes de dirigir también escribes, ¿no? ¿Qué es lo que generas escribiendo? Tener un folio en blanco es maravilloso pero quizá lo que genera es poder meditar mucho y reflexionar. Creo que la reflexión sobre cosas que te inquietan, que te preocupan o que amas, ¿sabes? Es una expresión mucho más genuina y auténtica, lo siento así, porque al final como actriz prestas tu alma y tu cuerpo como al servicio de una historia que resuena contigo, obviamente. Pero a lo mejor hay matices que precisamente con la escritura tú
puedes contar lo que quieras, ¿no? Con cosas como ser mucho más específica, y en el caso, por ejemplo, del retorno de Júpiter, me parece muy complicado porque es la base de todo, el escribir, y me daba mucho respeto, pero también tenemos una historia que estamos intentando levantar que está basado en un caso mío bastante personal, que para mí el proceso de escritura de esto ha sido algo, ¿cómo se dice?, transformador, pero exorcizar. ¿podemos? Sí, exorcizar, ¿no? Exorcismo, exorcizar. Exorcizar. Sí, exorcizar. Suena Pero luego fatal, llegarán suena los, fatal, los exorcizar. gramáticos y dirán que es un verbo defectivo y la madre que los parió, pero bueno, exorciza. Exorciza. Bueno, pues a mí suena fatal, pero creo que es una buena palabra para decir lo que siento con la escritura. Creo que de alguna forma es transmutar todo el dolor, la inquietud, todo lo que está ahí como... Y de hecho lo que intento hacer en los retiros con la gente, hacemos mucha escritura intuitiva. ¿Sí? Cierra los ojos y después de una meditación escribe lo que te venga. Y luego tienes que comunicarlo, porque todo el mundo dice, qué interesante, ¿no? Que yo, o incluso como actriz, de delante del espejo, ¿no? Cuando empezaba delante del espejo me salía genial, y ahora he llegado aquí y ahora no sé, claro, porque no es lo mismo en tu intimidad que cuando tienes a alguien delante, es cuando realmente ante los ojos de los otros... Hay que leerlo ante los demás. Claro, atraviesas la vulnerabilidad, y al final creo que todo pasa por eso, por atravesar la vulnerabilidad individual, y creo que es ese juicio que nos colocamos delante de los otros, claro. Y la mirada del otro siempre es lo que te paraliza, te bloquea. Y por eso creo que pasa por comunicar, pasa por expresar eso que es íntimo tuyo. Pero yo siempre lo digo, esto lo vais a tener que expresar, cuidado lo que escribís. No lo digo así, pero ellos tienen que saberlo, ¿no? Por un poco también, pues a lo mejor no te apetece compartir todo. Entonces, de alguna forma, creo que el hecho de compartir, el hecho de escribir y de exorcizar estos demonios y esta parte oscura, para mí me sirve mucho para... O sea, el mundo está que da mucho miedo, por lo menos a mí, o sea, no sé, un poco. Pero sin embargo intento ver todo con una mirada amorosa. Y a través del arte, por eso estoy descubriendo que en el terror hay algo fascinante para mí. ¿Ah, sí? Porque es colocar todos esos miedos que uno tiene a todo lo que está pasando, de esta guerra, o sea, es como vamos a colocar todo esto, vamos a reflexionar también por qué está pasando esto y cuáles son los motores del mundo, y es colocar de una forma fantástica o ficticia y por eso me gusta que en el terror puedes llevar todo al extremo. Podría ser una película, porque la semana pasada vino Itxaso Arana y dijo que está haciendo escribiendo una película de ciencia ficción. Y me parece maravilloso que las directoras, bueno, que yo estoy súper a favor del intimismo porque me parece el naturalismo y todo, pero frecuentar los géneros, o sea, a ti el género te interesa, el terror te interesa como autora. Totalmente, sí, de hecho el retorno de Júpiter es terror psicológico. Entonces, que además, bueno, cosas que vivo, digo, ¿qué está pasando con la espiritualidad? Porque creo que debe ser algo íntimo y sin embargo estamos utilizándola como un business, o sea, es un negocio. Y esto me preocupaba, y me preocupaba como... Fíjate que yo de alguna forma he estado un año haciendo retiros y hago eso, pero intento hacerlo con honestidad, intento hacerlo con amor, intento hacerlo desde una verdad. Que siempre te sientes intrusa, obviamente, que yo por más, o sea, realmente claro. me certifiqué en coach, como coach, pero siempre te sientes como... Pero quizás para mí este trabajo con la película y de hablar de este tema en concreto me ha ayudado también a reflexionar sobre esto. Entonces creo que hay algo que puede llevar con el género, puede llevar determinados temas a un extremo y puedes precisamente canalizar determinados sentimientos, como para mí era el miedo, y llevarlo, pues, de alguna forma, liberarme de esos miedos. Entonces, eso es lo que he descubierto con la escritura. Que puedo darle voz. Interesante reflexionar sobre el miedo y el terror, que yo creo que es una cosa que nos tiene ahora muy bloqueados y muy enfadados. Enfadadas, ¿no? Y creo que para eso está el arte o el conectarte. No hace falta que seas artista. Creo realmente en el poder transformador de lo artístico. Y cualquier persona a través de la pintura, de la música, de la escritura, no importa que bailes bien, no importa que escribas mal, o sea, no importa cómo lo hagas, pero hazlo. Porque verdaderamente creo que es una terapia y que puedes canalizar
pues eso, sobre todo el miedo, creo que es una buena fuente de ahora mismo que nos mueve mucho por lo que está pasando, muchísimo. Porque no sabemos a dónde vamos, es un futuro bastante incierto, entonces creo que a través del arte puedes liberar todo eso. Y yo como ahora mismo intérprete y autora, o sea, para mí ha sido un viaje, y justo también en marzo estuve rodando La coleccionista, que es también terror. Y fue divertidísimo, o sea que llevo 2 proyectos seguidos de terror y le estoy cogiendo el gustito porque creo que hay algo de liberar todo el dolor de lo que estamos viviendo. Pero me encanta porque yo sí que noto que tengo miedo y hay cosas que no quiero ni siquiera pensarlas. Que eso es muy paralizante. Claro, escribir así de forma libre. Bueno, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y mi pregunta es sobre la energía, que te decía que te la iba a hacer. Es un poco, ¿cómo funciona tu energía? ¿Cuáles son tus picos de energía? Porque es que veo, no sé si has dormido bien, pero vienes completamente con clarividente. Pues yo tengo un problema que tengo demasiada energía. Intento reducirla, pero sí, tengo demasiada energía y creo que aunque hay gente que me dice, parece súper tranquila. Digo, súper tranquila es el problema, por lo que soy hiperactiva y diagnosticada. O sea, entonces ha sido, bueno, como todo te lleva a cosas positivas y bueno, pues duermo un poco peor, pero... Pero bueno, nos has regalado esta conversación maravillosa. Sí. Que es verdad, porque yo no te esperaba así. De charlatana. O sea, no, de charlatana, y las cosas que me has contado me han parecido sorprendentes. O sea, pues espero que me inviten más. Pues claro, ¿no? Y además, tienes que venir definitivamente cuando estrenes tu peli como directora. Por favor, sí. O sea, ahora queda momento, entras en montaje, ¿cómo es esa sensación? Pues, de ver lo que has hecho. Ver lo que he hecho, porque tengo una sensación muy buena, muy buena, por todo lo que fue el rodaje, por lo que fui viendo, pero claro, la realidad es que te tienes que sentar a ver el material y si hay algo que no está, ¿ahora qué? Entonces, pero tengo un poco, me meto en... Todo el mundo me recomendaba descansa, ha sido un proceso muy intenso y en 1 mes y medio te sientas y tal. Bueno, la montadora está recibiendo el material y yo estaré sentándome como en 1 mes y medio, pero con mucha gana, muy ilusionada. Maggie, pues muchísimas gracias por haber venido a la Script. Esta es tu casa, o sea que... Muchas gracias. Muchísimas gracias y nosotras seguimos aquí en la Script. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Clara Lago. ¿Qué tal, Clara? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Oye, muchas gracias. ¿No sabéis las sandalias que trae? Que dice... pero si no se ven los... Pero si no se ven los pies, podría haberme venido en chanclas. O sea, qué barbaridad. Bueno, es que vienes de punta en blanco. Bueno, vengo de promo, claro, vengo de hacer promo. Pero bueno... para esta película maravillosa que está ya en los cines. ¡Votemos! Sí, votemos. Votemos, cuéntanos, de verdad, es una película que yo creo que es la típica película que se merece la explosión. Ojalá, yo de verdad, ojalá, porque le tengo un cariño especial y por todo, por cómo fue el rodaje y todo, pero además porque ya viéndola montada y todo, es que creo que es una película pequeñita, pero es una película importante. O sea, tiene un montón de mensajes que creo que es crucial que lleguen, pero además a mí lo que más me gusta es que, y esto lo digo porque se lo he escuchado a Santi Requejo, al director y guionista y productor también de la película. Santi, lo has hecho todo tú solo. Todo. Un Juan Palomo. Santi es, vamos, o sea, en fin, ahora hablaremos de Santi, pero que no es... O sea, él decía, yo no pretendo aleccionar a nadie. O sea, yo estamos aquí para hacer cine, para entretener, y esto es una de las cosas que a mí me fascina de Santi, que es una persona increíblemente talentosa, con una sensibilidad extraordinaria, con un sentido del humor maravilloso, pero que él no va de nada y no se cree nada. Y entonces precisamente por eso es como que él dice, a ver, que yo no vengo aquí a dar lecciones de nada a nadie, ¿quién soy yo? Y sin embargo, como él es así, es como que lo transmite incluso sin quererlo, ¿no? Y entonces está impregnada toda
todo el guión y toda la película de esos mensajes que trascienden, pero con mucha sensibilidad y con mucho humor. Bueno, como yo no quiero hacer spoilers, cuéntanos tú un poco el argumento de Votemos. Pues a ver, el argumento de Votemos es una reunión de una comunidad de vecinos que se juntan, pues en este caso, para aprobar cambiar el ascensor. Y ya está, y tiene que ser una cosa rápida, que en 5 minutos esté finiquitado, porque todo el mundo tiene mucha prisa, como suele suceder, pasar. de que a nadie le apetece ir a una reunión de estas, ¿no? Y entonces pues ya está, venga, y en el último momento, ya cuando se están despidiendo, pues surge, de hecho, gracias a mi personaje, que el propietario del piso donde se está teniendo esta reunión va a alquilar ese piso a una persona que tiene algún tipo de problema de salud mental. Y entonces cuando esta información llega al resto de los vecinos, de repente ya nadie tiene prisa y empiezan las preguntas y el debate de si esta persona debería o no venir a vivir al edificio y si esto se debe someter a votación. Y a partir de aquí ya empiezan a salir los trapos sucios. O sea, que es una historia que habla de la salud mental, pero también de la miseria humana en un tiempo en el que todo el mundo le gusta decir que es súper empático, que es como una palabra que dices... ¿Todos somos empáticos? ¿Todos somos miserables? Pues a ver, yo creo que todos tenemos la capacidad de ser empáticos y todos tenemos la capacidad de ser miserables. Ahí creo que es una cuestión de voluntad y la conciencia que tú le pongas. Efectivamente, para mí, Votemos, obvio que habla del tema de la salud mental, del estigma que hay alrededor de los problemas de salud mental, pero para mí va mucho más allá. O sea, me parece un retrato de una sociedad, valga la redundancia, enferma precisamente por todos esos prejuicios, por todo ese rechazo que existe hacia el otro que es diferente, aunque no sepas del todo cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, efectivamente, para mí habla casi más de las miserias, claro. Y del lado oscuro y de las sombras que salen a relucir cuando llegamos a una situación quizá un poco límite o ante un supuesto peligro, que otra cosa, ¿no? Y bueno, hay muchos otros temas de actualidad. Si es que al final está impregnado, es como somos 7 actores todo el rato en escena y cada uno tiene un pequeño drama que esconde, ¿no? Entonces está la salud mental, que es el gran detonante, pero también se habla de el problema de la vivienda, se habla del problema de la brecha generacional, por ejemplo, entre una madre y su hija adolescente, ¿no? O entre un padre que no se habla con su hijo. Se habla de la soledad en la vejez, o sea, claro, tiene mucha profundidad y muchas capas esta película. Sí, es una comedia, pero es verdad que habla de... te incomoda continuamente, estás como entre la risa y la incomodidad, diciendo creo que fue Charo Reina la que dijo que era una comedia... Y como dijo, creo que dijo, es una comedia muy seria o algo así, o una comedia que habla muy en serio, ¿no? Es como, tiene esas dos partes y para mí es lo maravilloso también. No, y luego tú tienes como un poco un personaje central que es que dices, bueno, tomo medicación que por otro lado la toma todo el mundo. Y en cambio hay un estigma ahí como que es un jiji jaja, pero hay un poco abrirse a la fragilidad. Sí, o sea, yo tampoco quiero como terminar de desvelar mucho el tema del argumento, no, digo bueno, los sobre temas. todo el personaje de Nuria, pero sí, efectivamente, hay un momento en el que mi personaje, que está posicionado en el lado de los que creen que que no se debe ni siquiera someter a votación algo así, usa una información que ella no había compartido hasta ese momento con sus vecinos para intentar sensibilizar al resto y que empaticen un poco con la situación de esta otra persona a la cual ella no conoce. Es un poco un momento pues heroico, ¿no? De bueno, yo voy a salir y me voy a mostrar desde esa vulnerabilidad, voy a mostrar una parte de mí que no había hecho hasta ahora por protegerme, pero porque obviamente creo en esta causa y me lanzo
en favor de esta persona que todavía no conozco, ¿no? Claro, decíamos antes que el cine nos ha enseñado tantas veces el camino del héroe que pensamos que lo somos. No, o sea, Sí. te identificas por defecto siempre con la parte heroica. Yo creo que claro, es lo que a todos nos gustaría ser. Lo que pasa que yo creo que luego, a la hora de la verdad, creo que no tanta gente como a la que le gustaría realmente tendría ese coraje o ese valor o esa empatía. Y esto es lo que a mí me parece muy interesante de Votemos, que al final, sin pretender ser aleccionadora, inevitablemente hace un reflejo de todas esas partes que probablemente muchos tenemos y que tampoco pasa nada. Quiero decir, si el problema, esto se lo escuché también a Santi y me encantó, que dijo, si el problema no es tener prejuicios, que prejuicios tenemos todos. El que diga, yo no tengo ningún prejuicio, es mentira. El problema no es tenerlos, es casi inevitable. El problema es que tú te los creas y todas tus decisiones, tus opiniones, incluso ya cuando cruzas la barrera de limitar a la libertad de otra persona, estén en base a esos prejuicios tuyos. Ese es el problema. Sí, que el tu ejercicio, vida se guíe por ahí. Sí, el ejercicio de los prejuicios yo creo que es un deporte muy actual. Hay como una desinhibición, ¿no? Decir, sí, soy racista, sí. Y dices, bueno, es como si hubiera como si estuviera de moda ser lo peor. ¿Sabes? O sea, ya tengo yo a veces la sensación de que la gente se enorgullece de ser racista, de ser machista, de no tener compasión. Es un mundo extraño. Sí, yo creo que es que cada vez la sociedad se está polarizando más y quizá por eso hay más tendencia a buscar etiquetas muy claras, sean las que sean. Sí. Ya sea, yo soy la heroína, yo soy la más buena del mundo, o yo soy racista y yo soy machista, sí. ¿no? Es como, al final son etiquetas normalmente muy polarizadas. Y para mí lo fascinante de esta película es que hay tantos personajes y tantas opiniones y tantos puntos de vista, aunque parezca que haya solamente dos bandos, pero cada uno tiene su propio enfoque de por qué está colocado en ese bando. Y esto es lo que a mí me parecería muy interesante que hiciera la gente cuando viera la película. O sea, yo animo mucho a la gente que vaya a verla al cine, primero porque la experiencia cambia. Claro. Toda comedia, cuando la ves rodeada de gente, tiene otra envergadura. Y que fuese con gente, con amigos, con familia, me da igual, pero creo que el debate que puede surgir después es muy sano, porque creo que estamos en un momento precisamente donde la polarización pasa por el hecho de que no haya debate, o sea, se está perdiendo el arte de debatir y ya se nos pide todo el rato, incluso yo como actriz muchas veces me ha pasado, ¿no? Que yo qué sé, vas a un fotocall y de repente el canutazo y es ¿qué opinas de...? Claro. Y entonces ya es ¿qué opinas de algo que ha sucedido probablemente esa mañana o el día anterior? Y yo muchas veces digo, pues es que mira, todavía no tengo una opinión formada sobre esto, porque es que no lo sé. O sea, es que las cosas tienen que tener... O sea, a ver, hay cosas que vale, que son como de cajón de madera de pino. ¿Matarías a un niño? No. No, pero hay otras cosas que tienen otro nivel de profundidad, que requieren de otro nivel de raciocinio o de desgranar o de debate que ya no se, que casi no se permite. Y incluso en la escala de grises, el cambiar de opinión, el decir, pues mira, yo pensaba esto y ahora que lo dices así, pues tienes razón. Es como que parece que hay que estar muy posicionado en uno de los dos extremos y no moverte de ahí. Sí, es verdad. Porque como te muevas un poquitín, ya el bando en el que estabas te va a posicionar en el extremo opuesto. Y dices, es que esto es muy peligroso. Es muy peligroso, sí que vivimos el momento. Y esta, Votemos, era obra de teatro. Tú, porque es muy teatral, ¿no? Son siete personajes en un salón. ¿Tú cómo te llevas con el teatro? A ver, yo cuando he hecho teatro me ha gustado mucho, pero es verdad que he hecho muy poco teatro. O sea, realmente yo hice una obra 3 semanas en Barcelona que se llamaba Shopping and Fucking y después La Venus de las Pieles, que la hice aquí en Madrid, en el Matadero, y luego hicimos una mini gira, pero no he hecho más teatro, entonces tampoco tengo tanto recorrido ahí. Pero
es verdad que esta película fue una obra de teatro, pero antes de ser una obra de teatro fue un corto. O sea, ha hecho un camino. El camino que hizo fue la idea original que tuvo Santi a raíz de un caso real que escuchó de un amigo suyo psiquiatra que le contó el caso de una paciente que tenía esquizofrenia paranoide, que tenía un piso apalabrado en Madrid y que el mismo día o el día antes, habiendo pagado la señal y todo, el propietario le dice que no se lo va a alquilar porque uno de los vecinos se ha enterado de que ella tiene esquizofrenia y entonces él no quiere tener problemas con los vecinos y entonces le dice que no se lo va a alquilar. Y Santi, de repente, claro, su primera sensación y su primera respuesta es ¿pero qué dices? ¿Pero qué horror? ¿Pero cómo puede ser? Es que la gente, Y entonces luego se fue a su casa y empezó a hacer ese ejercicio de honestidad brutal consigo mismo y dijo... ¿realmente eres el superhéroe que saldría y diría no? O a lo mejor hay una parte que tú también tienes... O sea, hizo un ejercicio de enfrentarse a sus propios prejuicios y de ahí sale el corto de Votamos, que además tuvo un recorrido fantástico en festivales, en los Goya, tal cual. Incluso creo que llegó a la shortlist de los Oscars, o sea, como que... Y a raíz de ahí, pues viendo también la respuesta de la gente, dio el salto a escribir la obra de teatro que se hizo en Argentina y después el largo que hemos estrenado ahora, ¿no? Y aunque sí que tiene algo aparentemente muy teatral, por otro lado tiene algo muy cinematográfico. La manera de contarlo, porque, o sea, yo porque también he escuchado a Santi hablar de esto en entrevistas, que mucha gente le preguntaba, el corto era todo un plano secuencia, ¿por qué no haber hecho esta cosa, ¿no? Del virtuosismo, de la técnica, que a mí me encanta y cuando lo veo flipo, ¿no? Pero precisamente Santi dijo, no, porque yo quería poder irme en un momento dado a un momento en el que a lo mejor dos están hablando, pero irme a un plano corto, porque un personaje está pensando algo, está teniendo un proceso emocional. A veces el plano secuencia es una gran diversión para... es un poco un ego trip para el director, pero no dice tanto. Bueno, yo creo que hay historias, hay historias que a las cuales un plano secuencia les ayuda y hay otras a las que a lo mejor les resta. Y entonces Santi, que insisto, me parece, aparte de una grandísima y bellísima persona, me parece un tío extremadamente inteligente y talentoso, dijo no, en este caso no. ¿Por qué? Porque quería hacer de esa obra de teatro adaptada al cine una obra cinematográfica. Claro. No, eso es total. Bueno, antes llega Clara con estos tacones de punta en blanco. Pero bueno, es que es que vengo del junket con los periodistas y tal, no sé qué. Y claro, yo digo, viene Clara. Y Clara, a ver qué está haciendo Clara. ¿Qué está haciendo Clara? Clara tiene un podcast que se llama Melón Imposible. Y yo, perdón, clac, Melón Imposible. Pero, y yo, bueno, cuéntanos. A ver. Pero ¿cómo te da por subirte a esta aventura que me parece maravillosa? Porque yo lo veo desde otro lado y me ha encantado ver, claro. Pues no sabes la ilusión que me hace, o sea, te lo juro, porque, a ver, yo he tenido muchas dudas con el tema de hacer un podcast. Es verdad que a mí estos temas de la psicología, de desgranar, de los porqués y los para qué y sacarle como la enjundia a todo, es mi deporte favorito. O sea, esto es lo que yo, claro, o sea, la idea de Melón Imposible surge porque con Elena Martínez Santos, con la amiga con la que lo hago, que es mi mejor amiga y que básicamente nos pasábamos la vida haciendo esto, quedando a tomar algo y a desgranar nuestras cosas. O sea, abríais melones. Abríamos melones todo el rato y entonces ella en un momento me lo empezó a decir porque, pues como yo creo que han surgido muchos podcasts que ha sido en charlas de bar, ¿y por qué no hacemos un podcast? Pues nosotras no vamos a ser más originales, pues surgió un poco así. Entonces ella me insistió de tía, de verdad, es que tendríamos que hacerlo porque siempre me dice, es que tú hablas muy bien y tú la gente tiene que escucharte y no sé qué. Y yo, claro, yo decía, a ver, yo no soy, que es lo que decimos siempre, no somos expertas, no somos psicólogas, no somos académicas, pero bueno, somos curiosas y bueno, al final es como nosotros vamos a abrir este melón, cada día abrimos el que abrimos y mi premisa fue, mira, esto lo vamos a hacer igual. O sea, tú y yo nos estamos juntando igualmente para hacer esto. Si a una persona que nos escuche le sirve para algo, pues ya está teniendo un sentido esto, ¿no? Esa fue un poco el inicio.
A mí me daba como mucho pudor por esto también, porque yo no soy, pues eso, no soy psicóloga, no soy una profesional de la salud mental como para abrir estos melones. Pero bueno, dije, pues ya está, si lo dejas claro y vas con esa premisa de, oye, a ver, consulten con su terapeuta. Pero eso, si a alguien le sirve, ¿por qué no? También me da mucha cosa porque como actriz hay una parte que, no sé si esto fue Kate Winslet la que lo dijo, cuanto más misterio haya sobre tu persona, ¿sabes lo que te digo? De cuanto menos te conozca la gente, más van a poder hacer el salto al personaje que estés contando. Y esto es algo que a mí me produjo bastante debate interno a la hora de hacer o no el podcast y me lo sigue produciendo. O sea, no tengo claro si estoy haciendo bien o mal, si esto me enriquece o me perjudica como actriz. Pero bueno, también pienso, chica, yo qué sé, lo estás haciendo desde el amor, desde que te divierte y desde intentar, si a alguien le sirve, genial. Claro, es útil. Yo he escuchado así varios, pero me ha interesado especialmente el que habéis hecho con María Hervás, en el que habléis muchos melones de las redes sociales y los intérpretes. Y resulta que para pedir un crédito piden a las actrices y a los actores un número determinado de seguidores en Instagram. Yo casi me caigo al suelo. Sí, esto o sea, yo no lo sé a ciencia cierta, digamos. Yo no he estado en esas mesas donde se toman esas decisiones, pero bueno, sí, yo lo he escuchado y no me extrañaría. También te digo, no creo que digan, vamos a ver, entre una actriz que nos encanta y que es perfecta para el papel y que es buenísima actriz... No, me refiero a los bancos, no a los... los bancos. Me refiero a los bancos. A productores. Bueno, lo de los productores me parece... yo me quedé muerta con lo de los bancos también. O sea, sí. Que contratan a las actrices y que pesa lo de el Instagram, seguro. Seguro, sí. Seguro. Vale, sí, es verdad. Pero lo que a mí me alucinó es que María Hervás dijo... Me fui una vez a pedir un crédito y me sacaron la lista de seguidores que tenía. Entonces yo pensé, bueno, claro, es que es una cosa tremenda que os la contó a vosotras. A lo mejor no viene María y me lo cuenta a mí. Ya, bueno, claro, ahí supongo, a ver, porque María Hervás es, y en ese momento ya era muy amiga y de una manera extremadamente generosa se prestó a venir. Y además, pues eso, de una manera muy honesta. O sea, ella se mostró mucho, cosa que le agradezco infinito porque creo que nos salió un capítulo realmente potente donde se hablaron cosas que se a lo mejor abrieron mucha melones, gente no se abrieron muchos melones. Muchos. Y sí, ella fue muy generosa ahí, la verdad. Bueno, me has dicho que ese capítulo lo tardasteis en grabar, ¿cuántas horas? Bueno, porque ese capítulo fue un despropósito. En ese momento todavía ni habíamos comprado el material, o sea, las cámaras, todo. Y entonces, pues, ese día justo pues habíamos pedido un favor de que nos dejaran, tal, no sé qué, no controlábamos bien la cámara, falló la grabadora. Tuvimos todo tipo de problemas técnicos ese día y entonces la pobre María, a la cual le habíamos prometido que iban a ser un par de horitas y luego... Esto lo hacíamos siempre. Como no tenemos ni patrocinador ni nada todavía, pues era un poco de nosotros, mi chico y yo, que se nos dan muy bien las lentejas, hacemos unas lentejas veganas estupendas, y entonces os hacemos lentejas. Entonces grabamos el podcast y luego os damos un plato de lentejas. Y entonces a María le habíamos prometido las lentejas. Claro, las lentejas se las dimos a las 7 de la tarde. Estuvimos 5 horas... Pobrecita mía, ella que es más mona que nada y que todo el rato con buena cara le íbamos bajando Pringles y cosas para que fuera comiendo porque la pobre estaba desnutrida ya. Y bueno, y sí, menos mal que fue con ella, que es como familia y entonces pues no nos puso la cara colorada. Pero bueno, qué interesante, porque entonces tú también ahora te ves lo que es nuestro trabajo, hacer una entrevista cuando el entrevistado o la entrevistada tira bien o tira mal. O sea, ahora, ¿no? Claro, ¿no? Vamos viendo, vamos aprendiendo, Elena y yo, y de hecho lo que me has dicho tú, que hoy habías grabado no sé cuántos programas, y yo digo, pero si yo la única vez que hemos grabado 2 seguidos, acabamos Elena y yo como 2 amebas así, que ya no podíamos ni interactuar. Bueno. O sea, me parece... Pero bueno, eso es como cuando la gente dice... que hay actores que hacen 2 funciones. Pues también lo admiro mogollón. Yo cuando he hecho teatro no me ha tocado hacer doblete y ni me lo imagino. O sea, porque ya con una yo ya iba diciendo, bueno. Claro, o sea que... Máxima admiración a la gente que hace musicales y hace dobletes. Claro. Y digo, ¿cómo? Bueno, pues claro, tirando de oficio, ¿no? Que eso, bueno, pero me parece, o sea, que tú te sientes cómoda en este lado del podcast. O sea, yo me siento cómoda si no pienso
si no me juzgo desde fuera, que creo que es lo difícil. O sea, si yo estoy disfrutando del momento, a mí me encanta. Cuando empiezo a pensar, ay, ¿qué dirá la gente y le gustará? Y qué pensará la profesión? Y dirán, ¿y esta qué hace ahora haciendo un podcast? O sea, cuando empiezo a entrar ahí es cuando digo, ¿qué haces? ¿Por qué? Pero si no entro ahí, yo me lo paso muy bien. Bueno, o sea, pues, si es que es lo que te digo, si yo me dedico a esto, o sea, mi pasatiempo favorito en la vida es quedar con una amiga para tomar un vino y hablar de la vida. Bueno, es que de eso se trata. Y luego también, decía Polanski ya mayor, bueno, que vive, pero está mayor. Yo no sé si era con la película la Venus de las pieles. Decía, yo lo único que le pido, porque le preguntaban, ¿qué le pide usted al cine, ¿no? En el siglo XXI? Decía, yo solamente le pido que la gente después de la película, cuando se vaya a cenar, siga hablando de la película. Hombre, es que eso es maravilloso. Es que creo que esa es la función también para mí del cine. O sea, creo que hay una parte de entretenimiento que también está muy bien. O sea, que tampoco hay que denostar en las películas que parece que simplemente van a entretener y ya está. Pues oye, también hay momentos donde está muy bien simplemente evadirte y ya está, ¿no? Pero para mí siempre hay un plus cuando además del factor entretenimiento, a mí me transforman un poco, me hacen reflexionar, me hacen ensayar mi vida, una parte de mí, me hacen un reflejo, no sé, a mí esto me parece un plus. Bueno, es que la vida, porque me acuerdo que estuviste en las mesas de Quinótico que hacíamos con las actrices de series y tal, y todo tiene una reflexión, porque tú contabas lo de tu casting, me parece que con Volver, que coincidiste con la actriz, que, o sea, era una cosa que dices, todo tiene una reflexión. Y claro, yo pensaba, porque tú ya debes llevar como 25 años. Efectivamente, 25 años. Claro, entonces yo digo, y 25 años que la gente normalmente empieza a trabajar a los 20 o 20 y tantos, entonces esta le pilla ya como a los 45 o qué tal. Tú echas la vista atrás y dices, ¿qué tal, Clara? ¿Cómo te ves estos años? ¿Cómo sientes que estás aquí y estabas allí? Pues, a ver, yo ahora mismo me veo y primero me siento una absoluta privilegiada, pero ya no solamente por la profesión que tengo, que la amo y porque tengo también la suerte de que me ha ido muy bien, sino porque también he tenido, uno, la curiosidad y dos, los recursos para poder hacer mucha terapia. Y creo que esto realmente, o sea, obviamente hay un factor, pues eso, circunstancial, que es importante para poder decir estoy bien, ¿no? Pero también hay un factor importante que es el prisma que uno le pone, la salud mental. Es que al final es eso, la salud mental. Uno puede tener todo a su alrededor a nivel material, económico y éxito y no sé cuántos ejemplos no hemos visto, ¿no? De grandísimos artistas en la música, actores y tal, que de repente confiesan que tienen una depresión o que se han suicidado. No, es como hay algo ahí de que realmente el trabajo con uno mismo, el autoconocimiento y la salud mental tiene un porcentaje importante en el luego poder tú mirar atrás y mirar al presente y decir, oye, pues ni tan mal. Y esto yo hoy por hoy creo que lo puedo hacer porque he hecho yo me tiré 10 años en terapia. Ahora mismo, por ejemplo, no porque llegó un momento que dije, uy, mira, me apetece un rato volar sola y siento que ahora mismo no lo necesito o no me apetece simplemente, ¿no? Claro. Pero probablemente vuelva, no porque me pase nada, sino porque me fascina el camino del autoconocimiento. Entonces, yo sí siento que yo... O sea, creo que puedo decir que siempre me ha ido bien. O sea, he tenido momentos más arriba que otros de volumen de trabajo, de popularidad, pero siempre he sido una gran privilegiada dentro de lo que es el mundo de los actores en España. Y ha habido momentos donde yo he sufrido mucho. ¿Ah, sí? Y ahora no. Y entonces creo que esto sí es una perspectiva que me ha dado la madurez y el trabajo personal. Digo que he sufrido mucho porque todo lo vivía con ese sufrimiento, porque yo llegaba al set y yo mi momento favorito era el momento de cortamos para bocata, cortamos para comer, porque era cuando podía como de simplemente hablar con el equipo y no estar pensando
mirándome con este juez externo de lo estás haciendo mal o lo estás, ¿sabes? Bueno, o sea, que al final tú puedes tener tu propio tormento mental permanentemente y como actriz y como persona. O sea, que yo también he tenido momentos de muchos, o sea, te podría decir que la inmensa mayoría de mi vida yo me metía en la cama y todas las noches y yo repasaba el día. Y entonces decía, a ver, este momento, joder, tendrías que haber dicho esto otro. Esta persona habrá pensado que tal, joder, y ahora se me ocurre la respuesta perfecta para esto. Y entonces era como una tortura absurda. Pero bueno, mental. O sea, eso es lo que es hacer un post-mortem de todo. Total. Entonces, a eso me refiero con que yo sufría mucho innecesariamente. Claro, porque también dejar por el camino, soltar es importante, ¿no? Pero sí, claro, no te enseñan a soltar, es que tampoco a lo mejor... yo creo que, claro, que es aprender a... En el fondo creo que es simplemente amor propio, o sea que a mí me encanta aprender, es mi leitmotiv vital, el aprender de todo, de toda experiencia, de todo lo que pueda aprender. Pero una cosa es aprender y otra cosa es machacarse gratuitamente. No, total. Que eso es un poco lo que yo hacía. No, claro, y luego también vosotros tenéis un trabajo que es que al estar en el centro de todo, pues claro, te estás notando que te están juzgando. O sea, que eso es así, es la naturaleza, pero del propio trabajo. Totalmente, sí, hay que aprender también a convivir con eso cuando estás pues ahí en el candelero, ¿no? Eres una figura pública y tu trabajo es público y van a opinar de ti la gente y los periodistas y los críticos. Claro. Y es que al final, incluso en el día a día, estás todo el rato siendo juzgada, aunque sea con amor, por tu director. Que te va a decir bien, mal, regular, hay que afinar. O sea, como tú no estés a gusto en tu piel con el error, con el fallo, con arriesgarte y ver si sí o si no, es terrorífico este trabajo. Claro, porque por eso no podrías sostener que tu director te venga y te diga, ahí te has pasado. ¿Sabes? Claro. Y de repente te puedes ir a la mierda. Claro, qué difícil. ¿Sabes? Entonces, yo creo que al final... Como actores, como actrices, me parece muy interesante, casi necesario hacer trabajo personal precisamente para poder arriesgarte. Bueno, porque utilizáis, las emociones son vuestra herramienta, lo cual es bastante, es difícil. Trabajar con las emociones si a veces no estás muy familiarizado con ellas. Eso por un lado, primero para poder identificar tus propias emociones y cuando tus propias emociones se están colando en un momento donde no tocan, a lo mejor. Porque, por ejemplo, a lo mejor te toca, voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? De repente el personaje que tú estás interpretando tiene que emborracharse y subirse a un karaoke y cantar. Y a ti como persona, a mí, imagínate, Clara Lago, me da una vergüenza que me muero cantar. Entonces, ¿cómo hacer para identificar y separar tú no puedes subir a este escenario con vergüenza porque el personaje no la tienes tú? ¿Me explico? Claro. Pues como con eso, con todo. Y luego, para esto que te digo a la hora de abordar qué riesgo tomar al interpretar, el tú poder sostener una crítica de tu director, que te venga y te diga, por aquí, por allí, aquí nos hemos pasado, aquí no, tal. O sea, el tú poder sostenerlo. Claro, qué interesante eso que cuentas, porque Carmen Machi decía que ella en su vida normal es muy consciente de su cuerpo, de que pues me pongo una blusa que no se me marque la tripa, y dice, en cambio yo hacía ida y es que me entregaba totalmente a las mallas, a las apreturas, al Michelin. Y claro, yo pensaba, pues no sé si yo me agradaría eso que dices, ¿no? Subirme a ese karaoke. O sea, que llega un momento como actriz en que tienes que ser completamente capaz de dejar a Clara y entrar. Sí, porque es que también creo que hay una parte importante de esto que tiene que ver como con la identidad, el por qué es importante trabajar este tipo de separación, porque creo que es inevitable, esto creo que nos pasa a los actores, actrices y a todo el que trabaje con lo creativo, a todos los artistas. Es muy difícil no pegar en tu cabeza, no asociar tu creación con tu persona. Claro. Y creo que esto es lo difícil. No puede ser, es mi propia no lo corto. Es que yo me pongo alarmas. Muy bien. ¿De qué? ¿De qué te...? Que me recuerda que en pie a tierra.
Ah, sí. Sí. Ay, mira, Elena se pone, eso lo contó en el podcast, gratitud. Sí. Ella tiene 3 alarmas al día que es gratitud y entonces cuando les suenan todos hacemos gratitud. No, la mía es un poco como para María, tal, y debía ser de ayer. Retomemos. Pues no sé. Bueno, que creo que todos los artistas tenemos esa, o es difícil no hacer esa asociación entre tu creación, tu creatividad, tu obra y tu persona. Y entonces cuando alguien critica, y estamos súper expuestos, al final el arte es tan subjetivo que a unos les gusta, a otros no. Claro. Y entonces cuando tú no has hecho un trabajo personal de separar y decir, no pasa nada, tú eres válida como ser humano en este planeta, aunque de repente un día la cagues, aunque un día no estés inspirada, aunque te salga mal una secuencia o una canción o lo que sea que hagas como artista, ¿no? Eso no te invalida como... No eres tú. Pero que eso es muy interesante porque yo creo que también eso nos puede pasar a las demás como periodistas. Menuda mierda de entrevista has hecho, María. Bueno, eso no te invalida como persona. Claro, bueno, pero también es que hay algo creativo en el periodismo. Bueno, quiero decir que es tu visión, es tu manera de comunicar. Entonces, sí, yo creo que efectivamente igual lo puedes trasladar a cualquier cosa. Sí, bueno. Pero sí. Pero es que es verdad que a veces hay esa mezcla de yo soy lo que yo hago. Sí. ¿Sabes? Y entonces que todo lo inunda, ¿no? Saca las cosas malas de la mochila porque tú no eres solamente las cosas ni buenas ni malas. Entonces es como... Sí, yo creo que es un trabajo y probablemente sea un trabajo que tengamos que hacer de por vida y que tengamos que estar como todo el rato volviendo a ver, porque yo creo que es una tendencia, al menos en mí, es una tendencia. Si de repente te dejas mucho rato sin recordártelo, solemos irnos para allá, ¿no? El decir, a ver, tú te tienes que querer, claro, lo haga muy bien, o lo haga muy mal un día, no pasa nada, ¿no? O sea, no puede depender de lo que hagas, del resultado, del éxito, de la opinión de los de fuera, el que tú te quieras y te valores como persona. Pero volviendo a los de tus 25 años, claro, tú empiezas a los 10. Sí. Empiezas a los 10, claro, es que yo te visualizo en el viaje de Carol, pero empezaste antes. Un año antes, en el viaje tenía 11. Pero claro, tú has vivido épocas de mucha popularidad que me imagino que eso también es muchísimo ruido mental. Es decir, me miran mucho. Claro, vosotras tenéis ese peso que tú lo gestionas muy bien, evidentemente. Yo es que creo que a mí, o sea, por suerte o no, pero quiero decir que al final el resultado ha sido ese, que es que como he estado tan en contacto desde tan pequeña con un cierto grado de popularidad, es como que no tengo tanto recuerdo de mí misma siendo 100% anónima. Porque como... ¡Qué bueno eso! Claro, o sea, yo ya con 10, 11 empecé en Compañeros, que en ese momento Compañeros era la serie. Entonces, ya con 11 ya, no te digo una cosa masiva ni mucho menos, pero ya empecé a tener ese contacto con cierto nivel de popularidad y fama, y entonces eso ya fue paulatino, pero fue habiendo otros momentos, pues Hospital Central, Los Hombres de Paco, Tengo ganas de ti, ya 8 apellidos vascos, o sea, ha sido algo paulatino, pero como que siempre ha estado en mayor o menor medida. Entonces creo que de alguna manera yo lo he interiorizado bastante desde muy pequeñita. Y en tu casa, porque tú siempre hablas de tu madre, que es una... Yo me acuerdo en una entrevista que decías, mi madre a veces nos decía, no vayáis hoy al colegio. Eso es verdad. A ver, no todo el rato, va a parecer una hippie. No, pero que me parecía una cosa tan bonita. Sí, alguna vez. Yo me acuerdo, fíjate, de eso. Yo decía, qué curioso que te acuerdes de eso. Claro, o sea, me parece una cosa tan tierna y claro, luego también pienso, qué difícil ser madre de una niña que empieza en la interpretación. Pues mira, sería interesante que estuviera ella ahora aquí para que pudiera contarlo ella. Yo, lo que a mí me ha contado ya más de adulta mi madre es que me decía, es que yo iba contigo, pero ya me di cuenta enseguida que tú no me necesitabas para nada. ¿Ah, sí? Claro, ella me decía, yo en el primer rodaje así grande, que fue el viaje de Carol, de tener que irme por primera vez de mi casa 2 meses y con el equipo y bueno, protagónico, mi madre se vino conmigo. Claro. Pero fue la primera y la única.
Ya a partir de ese momento yo ya me iba sola. Y claro, y mi madre me decía, es que no me necesitabas para nada. Yo estaba ahí como pendiente por si querías, me necesitabas, porque eras una niña, eras un moco. Y tú pasabas de ni me mirabas y estabas ahí en tu pedo, con tu equipo, con tu tal, y como pececillo en el agua. Y sí, entonces... Bueno, supongo que habría que preguntarle a ella, pero supongo que tampoco es fácil eso, ¿no? O sea, como... Claro, el miedo de subidas, bajadas, dices. También es verdad que en ese sentido yo ahí les tengo que agradecer mucho a mis padres porque siempre fueron, o sea, como muy de tenerme en la tierra en ese sentido de que ni por asomo se me fuera a mí la olla, de creerme nada, era como, mira, te dejamos hacer esto que te gusta y tal, pero un ratito al año y luego te vuelves al cole con tus amigas, con tus actividades extraescolares, con tu tal, y eres la niña que tienes que ser. Claro, bueno, pues... Y esto mis padres y Antonio Rubial, mi repre, que lleva conmigo, o sea, ha sido mi único repre desde los 10 años y seguimos juntos, que obviamente ya no es mi repre, ya es como mi hermano. Claro. Y también ha sido una figura muy importante en ese sentido en mi carrera como actriz y como persona al final, para que yo no me volviera imbécil. Claro, no, es que eso tiene mucho mérito. Bueno, vamos a terminar. ¿Ya? Afortunada, sí, bueno, afortunada. Me pasa rapidísimo. Fíjate. No pidas que Kaiku te patrocine tu podcast, porque está... Porque está con vosotros. Bueno, si tenéis algo, pero vamos, que no... Que ya veo yo que Clara tiene mucho... Pero hay más marcas, pueden hay venir más otras, marcas, no pasa nada. O puedes poner también una parte que además es solo y no tiene leche... claro, yo como vegana, claro, solamente el americano, el solo. O sea, no, esto es nuestro compañero Iñaki ha dicho, no puede tener Kaiku café latte, no. Bueno, yo pregunto para terminar un poco, ¿por qué tipo de energía tienes tú a lo largo del día? ¿Tú te levantas como un cañón o eres un gusanillo arrastrándote? No, yo tengo, o sea, a ver, igual me cuesta al principio un poco, pero enseguida enchufo. ¿Ah, sí? Sí, enseguida enchufo. Y la verdad, o sea, sí, he de decir que soy una persona con energía. ¿Y eres matutina o nocturna? Es que me gustan las dos. Este es mi problema. Que yo si pudiera, no dormiría. Yo me bebería 28 de estos y no dormiría, ¿sabes? O sea, si el cuerpo y la cabeza... Porque hay gente que le encanta dormir, que dicen, ¿qué? Yo no dejaría de dormir nunca. O sea, me encantaría, por favor, que los días tuvieran más horas simplemente para dormir más. Yo no. Yo soy de las de... Pero si el cuerpo pudiera funcionar sin dormir... Ya, a mí me encantaría. Pero vamos a ver qué programa de hoy ha estado antes. Maggie Cibantus y ha dicho, es que no me gusta dormir. No, porque siento que estoy perdiendo tiempo vital. Aquí lo hago porque tengo que dormir. Es que no, yo flipo totalmente, porque yo es que si no duermo se me va a la cabeza. Pero a ti y a todos. A lo que me refiero es que hay gente que le gusta, que le da placer como el momento de me meter en la cama a dormir 12 horas. Yo digo, ojalá pudiera dormirme media y pudiera tirar ya el 24 horas más. Qué fuerte. Por aprovechar, pero esa es mi tara también, creo. Bueno, Clara, muchísimas gracias por venir a la Script, porque siempre nos refrescas con historias nuevas. Para mí es un placer venir, de verdad. Pues muchísimas gracias. Os recomiendo también el podcast Melón Imposible, sin que perdáis la conexión. Y votemos, que ya está en los cines. Y votemos. Y además, mini inciso, que esto me gusta decirlo también, que las películas es importante que la gente vaya no solo al cine, sino el primer fin de semana, el segundo fin de semana, porque es verdad que si no, tienen muy poco recorrido y entonces esto es importante. Igual la gente no lo sabe y dice, ya iré. Hay que ir al principio. Hay que ir al más principio en las películas pequeñitas que tienen. Claro, ¿no? Y luego hacerse el cineforum que decía Polanski. El cineforum y recomendarla. Sí, y a que haya debate, que da para debate. Bueno, Clara, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, lo dejamos aquí, pero volvemos la semana que viene en la Script. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.